Las aceras de la ciudad parecían aún más frías cuando una madre, acompañada por 3 niños, cruzó en silencio los barrios que parecían inalcanzables. Frente a la puerta de un restaurante lujoso, escuchó la frase que le desgarró el pecho: «Mamá, tengo hambre». Aunque no sabía lo que la esperaba, entró decidida, sin pedir limosna, solo dignidad. El gesto de un desconocido cambiaría no solo el rumbo de aquella mañana, sino toda una vida marcada por la lucha y el amor invisible. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. La mañana cayó pesada sobre Madrid. El cielo encapotado prometía lluvia, pero la humedad ya hacía que el aire fuera denso, pegajoso, de esa manera que parece absorber toda la energía de quien camina por las calles del centro. Mariana sujetaba las manos pequeñas de sus 3 hijos con la fuerza de quien no puede dejar escapar nada más en la vida. A su izquierda, Kael balanceaba los brazos, curioso con cada escaparate, cada movimiento, cada bocina que resonaba entre los edificios antiguos. A su derecha, las gemelas Julia y Alicia caminaban juntas, pero con pasos completamente diferentes. Julia miraba al frente con una determinación extraña para sus 5 años, mientras que Alicia mantenía los ojos fijos en el suelo, como si quisiera volverse invisible. A Mariana se le revolvía el estómago, no por el calor, no por la caminata que ya duraba casi 2 horas. Lo que la consumía era el vacío en los ojos de sus hijos cuando abría la nevera vacía por la mañana. Hacía 3 días que solo comían pan duro que la vecina del 4.º piso les daba cuando les sobraba. 3 días desde que el propietario de la corrala llamó a la puerta y exigió que se fueran antes del fin de semana. 3 días desde que Mariana se dio cuenta de que ya no tenía a dónde huir. El empleo en la fábrica de costura se había terminado cuando la empresa cerró sin previo aviso. 15 años trabajando en la misma máquina, cosiendo bolsillos de pantalones que nunca podría comprar, y de un momento a otro, nada. Sin preaviso, sin indemnización, sin disculpas. Solo un candado en la puerta y una nota: cese de actividades. Mariana intentó trabajos esporádicos, limpieza, reparto de folletos, pero con 3 niños pequeños nadie quería contratarla. Las guarderías públicas tenían lista de espera, y dejarlos solos ni se le pasaba por la cabeza. Ahora caminaba por el barrio de Salamanca, un mundo que parecía de otro planeta. Las calles limpias, los coches de alta gama, las tiendas con escaparates iluminados donde un solo zapato costaba más de lo que ella ganaba en un mes entero de trabajo. Mariana no estaba allí para pedir limosna en las esquinas. Tenía un plan, o algo que se le parecía. Había oído hablar de un restaurante famoso, el Villa Conti, que pertenecía a una familia de italianos que se enriqueció en Madrid hacía décadas. Decían que el dueño actual era un hombre frío, que convertía todo en dinero, pero que tenía un punto débil: el restaurante familiar. Mariana no sabía exactamente qué esperaba encontrar allí. Quizás una cocina con sobras que pudiera llevarse. Quizás alguien que necesitara ayuda para fregar platos, barrer el suelo, cualquier cosa. No podía esperar más. Sus hijos tenían hambre, y el hambre de un niño duele en el alma de una madre de una forma que ningún dolor físico puede explicar. Cuando llegó frente al Villa Conti, se detuvo. El edificio era elegante, con una fachada de cristal y madera, plantas bien cuidadas en la entrada y un letrero dorado que brillaba incluso bajo el cielo nublado. Mariana sintió que le temblaban las piernas. Quizás era una locura. Quizás la echarían antes de que pudiera abrir la boca. Pero Julia tiró de su mano y dijo en voz baja: «Mamá, tengo hambre». Y eso fue suficiente. Cruzó la calle y empujó la puerta de cristal. El aire acondicionado le dio de lleno en la cara, trayendo un alivio momentáneo. El salón estaba vacío. Era media mañana entre el desayuno y el almuerzo. Mesas ordenadas, con manteles blancos, copas relucientes, una lámpara imponente en el centro. Todo allí gritaba lujo, sofisticación, distancia. Mariana sintió que no pertenecía a ese lugar. Los niños se apretaron contra sus piernas.
Un hombre apareció desde el fondo, alto, de pelo oscuro peinado hacia atrás, traje gris impecable, expresión seria. Se detuvo al verla, y Mariana notó cómo evaluaba su ropa gastada, la bolsa rota que llevaba, los pies hinchados de los niños en sandalias de plástico. Casi se rindió. Casi se dio la vuelta y salió corriendo, pero Kyle soltó su mano y dio un paso adelante, mirándolo todo, con esa curiosidad que no moría, ni con hambre. El hombre bajó los 3 escalones que separaban el salón de la entrada y se quedó quieto, esperando. Mariana tragó saliva y forzó la voz para que saliera. «Buenos días. Sé que no debería estar aquí, pero necesito hablar con usted. Me llamo Mariana y estos son mis hijos, Kyle, Julia y Alicia. Estamos pasando por un momento muy difícil y no he venido a pedir dinero, por favor, créame. Solo quería saber si podría darnos un plato de comida para los niños. Cualquier cosa. Le pagaré cuando pueda, lo juro». Su voz salió más firme de lo que esperaba, pero tembló al final. El hombre no respondió de inmediato. Se quedó mirándola, luego a los niños, y Mariana vio algo extraño pasar por sus ojos. No era lástima, quizás era confusión o sorpresa. «¿Cómo se llama?», preguntó y su voz era grave, controlada. «Mariana, Mariana Álvarez. Soy Dante Conti. Este restaurante es de mi familia». Se cruzó de brazos, pero el gesto no pareció hostil. «Ha dicho que no quiere dinero. ¿Por qué?». Mariana parpadeó sin entender. «Porque no quiero acostumbrarme a pedir. Solo necesito que mis hijos coman hoy. Mañana ya me las arreglaré». Dante permaneció en silencio demasiado tiempo. Luego hizo un gesto con la cabeza hacia una mesa cercana. «Siéntense». Mariana dudó. Él repitió, ahora con firmeza. «Siéntense. Les traeré comida». No podía creerlo. Cogió la mano de los niños y caminó hasta la mesa, sintiendo que estaba en otro mundo. Kyle se subió a la silla y apoyó los codos en la mesa, fascinado por la lámpara. Julia se mantuvo seria, observándolo todo con desconfianza. Alicia se encogió al lado de Mariana, casi desapareciendo. Dante fue a la cocina y volvió minutos después con una bandeja. Pan recién hecho, mantequilla, zumo de naranja, fruta cortada y un plato de pasta con salsa de tomate casera que desprendía un olor paradisíaco. Lo puso todo en la mesa, sin decir nada. Los niños miraron a Mariana, esperando permiso. Ella asintió con la cabeza y atacaron la comida con la voracidad de quien no comía bien desde hacía días. Dante se alejó, pero no salió del salón. Se quedó apoyado en la barra, observando. Mariana comió despacio, intentando controlar las ganas de devorarlo todo. Tenía vergüenza. Vergüenza de estar allí, vergüenza de la situación, vergüenza de necesitar. Pero la comida estaba deliciosa, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que quizás podría respirar. Cuando terminaron, Dante volvió a la mesa. Trajo servilletas limpias y un vaso de agua para Mariana. Ella murmuró un gracias que apenas se oyó. «¿Qué les ha pasado?», preguntó él, y esta vez su voz tenía algo diferente, casi amabilidad. Mariana se lo contó. Le contó sobre el empleo perdido, el desahucio, la falta de familia, la lucha diaria. No entró en detalles dramáticos, solo dijo la verdad, simple y cruda. Dante escuchó sin interrumpir. Al final, suspiró profundamente y se pasó la mano por la cara como si estuviera cansado. «No suelo hacer esto», miró a los niños, «pero pueden quedarse aquí hoy. Hay una habitación al fondo donde descansan los empleados. Pueden usarla». Mariana abrió los ojos de par en par. «Señor Conti, no puedo aceptar eso. Ya ha hecho demasiado. No estoy pidiendo permiso. Estoy ofreciendo un lugar para que sus hijos no se queden en la calle. Mañana hablamos». Y se fue, dejando a Mariana sin palabras. Los días siguientes fueron extraños. Mariana se quedó en la habitación del fondo con los niños, ayudando en lo que podía. Limpiaba mesas, fregaba platos, organizaba el almacén. No porque Dante se lo pidiera, sino porque no podía quedarse de brazos cruzados recibiendo ayuda sin corresponder. Observaba el movimiento del restaurante y se daba cuenta de que algo iba mal. Había pocos clientes.
Las mesas permanecían vacías durante el almuerzo, momento en que deberían estar llenas. Los empleados andaban desmotivados, y el ambiente, a pesar de ser bonito, parecía sin vida. Una tarde, mientras ayudaba a guardar ingredientes en la despensa, Mariana escuchó una conversación. Dos cocineros hablaban en voz baja, pero captó algunas palabras. Hablaban de deudas, de un gerente incompetente que desviaba productos, de una reseña negativa que había salido en una famosa web de gastronomía. Decían que el restaurante estaba al borde del cierre y que Dante ya no sabía qué hacer. Mariana sintió un nudo en el corazón. Aquel hombre que la había ayudado cuando más lo necesitaba estaba librando su propia batalla. Y de repente se encontró pensando en algo que no se atrevía a considerar. ¿Podría ella ayudar? Había trabajado en cocinas antes, nada sofisticado, solo lugares sencillos, cafeterías de barrio, la cocina industrial de un colegio, pero siempre le había encantado cocinar. Su abuela, antes de 1900 morir, le había enseñado recetas antiguas, trucos que transformaban ingredientes baratos en comidas memorables. Mariana nunca tuvo la oportunidad de hacer nada más allá de la comida casera, pero soñaba. Soñaba con crear platos que hicieran sonreír a la gente, que calentaran más que el estómago. Aquella noche, después de que los niños se durmieran, encontró a Dante en su despacho. Estaba rodeado de papeles, con una calculadora al lado y una expresión tensa. Levantó la vista cuando ella llamó a la puerta. ¿Necesita algo?, preguntó él. Mariana respiró hondo. ¿Puedo hablar con usted? Dante le hizo un gesto para que entrara. Ella se quedó de pie, nerviosa. He oído sin querer que el restaurante tiene problemas. Sé que no es asunto mío, pero quería agradecerle todo lo que ha hecho y preguntarle si podría ayudar de alguna forma. Dante enarcó una ceja. ¿Ayudar cómo? Sé cocinar. No de la manera sofisticada de aquí, pero sé hacer comida que le gusta a la gente. Comida que reconforta, que te recuerda a casa. Si me da una oportunidad, puedo intentar crear algo diferente, sin cobrar nada, solo para corresponderle. Dante la miró durante un largo momento. No necesita corresponderme con nada. Lo sé, pero quiero hacerlo, y creo que puedo marcar la diferencia. Él volvió la vista a los papeles. Mariana pensó que se negaría, pero entonces Dante suspiró y dijo: «Mañana por la mañana prepare algo. Lo que sea. Si me gusta, hablamos». Mariana apenas pudo dormir esa noche. Se levantó antes del amanecer, entró en la cocina y empezó a trabajar. Usó ingredientes que estaban olvidados en el fondo de la despensa. Tomates demasiado maduros, albahaca que se estaba marchitando, queso que ya nadie quería. Hizo una salsa sencilla pero llena de sabor y cuidado. Cocinó una pasta fresca, doró ajo en aceite de oliva hasta perfumar toda la cocina, y la remató con un toque de guindilla y hierbas. No era sofisticado, pero era honesto. Era real. Cuando Dante llegó, le sirvió el plato. Él comió en silencio, masticando despacio, pensativo. Mariana esperó conteniendo la respiración. Entonces él dejó el tenedor en la mesa y la miró. «Sabe a infancia», dijo, y había algo quebrado en su voz. «No puedo explicarlo, pero me recuerda a la cocina de mi abuela. Murió cuando yo tenía 10 años». Mariana sintió que se le humedecían los ojos. Esa es la clave. La comida tiene que tener alma. Dante se quedó mirando el plato vacío. Luego levantó la vista y dijo: «Empieza mañana». Y así Mariana entró oficialmente en la cocina del Villa Conti. Al principio, los otros empleados la trataron con desconfianza, algunos con desprecio. Una mujer sin formación, sin experiencia en alta cocina, asumiendo responsabilidades que muchos allí creían que deberían ser suyas. Pero a Mariana no le importaban las miradas. Tenía un objetivo: salvar aquel restaurante que había salvado a su familia. Las primeras semanas fueron intensas. Mariana reformuló el menú, creando platos que mezclaban técnica con afecto. Escuchaba a los clientes. Les preguntaba qué echaban de menos. Probaba combinaciones. Que él ayudaba a organizar las servilletas
y a poner las mesas con una precisión que impresionaba. Julia conquistaba a los clientes con sonrisas amplias y comentarios divertidos. Alicia, la más tímida, se quedaba cerca de Dante, y extrañamente, a él parecía gustarle la compañía silenciosa de la niña. Poco a poco, el restaurante empezó a cambiar. La comida se volvió más accesible, más auténtica. Las reseñas mejoraron, clientes antiguos volvieron, nuevos clientes aparecieron, curiosos por los cambios. El Villa Conti estaba renaciendo, y todos sabían que era gracias a Mariana. Pero no todos estaban contentos. Beatriz, la segunda de cocina que llevaba 8 años trabajando allí, lo veía todo con ojos de odio. Siempre había creído que sería la próxima jefa de cocina. Había estudiado en escuelas de renombre, tenía premios, una técnica impecable, y ahora una desconocida, sin diploma, sin nombre, le estaba robando su lugar. Beatriz empezó a conspirar. Pequeños sabotajes, ingredientes que desaparecían, recetas que se alteraban, rumores esparcidos entre los empleados de que Mariana estaba manipulando a Dante para conseguir ventajas. Mariana percibía la tensión, pero intentaba ignorarla. Tenía cosas más importantes de las que preocuparse. Sus hijos, el futuro incierto, y extrañamente, el hombre silencioso que la observaba desde lejos con una expresión que no sabía descifrar. Dante Conti era un enigma, frío en los negocios, distante con la gente, pero amable con Alicia. La niña había empezado a seguirlo por el restaurante, haciéndole preguntas que él nunca supo responder. ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué la gente se pone triste? ¿Tienes miedo de algo? Dante respondía con paciencia, y Mariana veía en él un lado que escondía del mundo. Una noche, después de que el restaurante cerrara, Mariana estaba limpiando la cocina cuando apareció Dante. Se quedó en la puerta observando. «Has transformado este lugar», dijo. Mariana se detuvo, sorprendida. «Solo le he dado lo que necesitaba». «¿Cómo sabías lo que era?» «Porque todo lugar que parece muerto solo está pidiendo vida. Y la vida viene de gente a la que le importa». Dante se acercó a ella. «No eres solo una buena cocinera, eres especial». Mariana sintió que el corazón se le aceleraba. «No soy especial. Solo hago lo que sé hacer». Ojalá hubiera aprendido eso. Desvió la mirada. «A mí me enseñaron a convertir todo en números, beneficios, pérdidas, rendimiento. Nunca me enseñaron a sentir. No es tarde para aprender». Dante la miró, y en ese momento algo cambió. Había una conexión, frágil, pero real. Mariana lo sintió y se asustó. No podía permitírselo, no podía hacerse ilusiones. Ella era una mujer pobre con 3 hijos, y él era un millonario. Mundos diferentes, destinos diferentes. Pero el corazón no entiende de lógica, y Mariana se dio cuenta, con miedo y fascinación, de que estaba empezando a sentir algo que juró no volver a sentir después de que el padre de sus hijos desapareciera. La esperanza de no volver a estar sola. Mientras tanto, Beatriz lo observaba todo desde lejos, alimentando una rabia que crecía cada día, y planeaba el golpe final que destruiría a Mariana y apartaría de una vez por todas a aquella intrusa de su camino. Las semanas siguientes trajeron una rutina que Mariana jamás imaginó vivir. Se levantaba temprano, preparaba a los niños, bajaba a la cocina del Villa Conti y pasaba el día creando, experimentando, perfeccionando. Kael se había convertido en un pequeño ayudante oficial del salón, organizando los cubiertos con una precisión casi obsesiva. Julia conquistaba a los clientes con su espontaneidad, contando historias inventadas que hacían reír a todos. Alicia, por su parte, había encontrado en Dante una especie de refugio silencioso. Se sentaba en su despacho, dibujando mientras él trabajaba, y aquella presencia pequeña y tranquila parecía calmar algo en el hombre que vivía siempre tenso. El restaurante florecía. Las reservas aumentaron, las críticas en las webs de gastronomía cambiaron de tono, e incluso un famoso influencer digital hizo una publicación elogiando los nuevos platos.
Mariana sentía orgullo, pero también un peso creciente sobre sus hombros. Sabía que todo aquello podría desmoronarse en cualquier momento. Ella seguía siendo una intrusa en ese mundo de lujo, una mujer sin diploma, sin un apellido importante, sin nada más que su propio coraje. Beatriz sentía que le hervía la sangre cada vez que veía a Mariana recibir elogios. La segunda de cocina había dedicado años de su vida a ese restaurante. Había estudiado técnicas en libros caros, había hecho cursos con chefs de renombre, y ahora veía a una desconocida recibir todo el crédito. No era justo, no podía ser justo, y Beatriz decidió que tenía que actuar antes de que fuera demasiado tarde. Empezó despacio, pequeñas alteraciones en las recetas que Mariana dejaba anotadas. Un poco más de sal aquí, menos condimento allá. Nada que arruinara completamente el plato, pero lo suficiente para que algunos clientes se quejaran. Después, pasó a esparcir rumores entre los empleados. Decía que Mariana tenía una aventura con Dante, que estaba usando a sus hijos para manipular al jefe, que no era más que una aprovechada. Algunos la creyeron, otros dudaron. La tensión en la cocina aumentó. Mariana notaba las miradas, los susurros que cesaban cuando entraba. Intentaba ignorarlo, pero le dolía. Le dolía porque sabía que esa gente no la conocía de verdad. No sabía por lo que había pasado. Cuántas noches durmió con hambre para que sus hijos comieran, pero no podía permitirse el lujo de pelear. Necesitaba ese trabajo, necesitaba ese lugar. Una tarde, mientras preparaba un risotto para la cena, Beatriz se acercó. La segunda de cocina tenía una expresión calculada, una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Mariana, tenemos que hablar». Mariana no dejó de remover el risotto. «¿Puedes hablar? He recibido quejas sobre algunos platos. Clientes que dicen que no están al nivel. Creo que deberíamos revisar las recetas». Mariana finalmente la miró. «¿Qué platos?» «Varios. El risotto, por ejemplo. Le falta personalidad. Quizás necesites la ayuda de alguien con más experiencia». Mariana contuvo el impulso de responder con brusquedad. «Prestaré atención. Gracias». Beatriz no se fue. Se quedó allí, observando. «Sabes que el señor Conti solo está siendo amable contigo por lástima, ¿verdad? No va a mantener esto para siempre. En algún momento se dará cuenta de que necesita a alguien verdaderamente profesional». Las palabras le dieron de lleno. Mariana sintió que se le oprimía el pecho, pero no lo dejó traslucir. Siguió removiendo el risotto con movimientos firmes. «Si el señor Conti no está satisfecho con mi trabajo, él mismo me lo dirá». Beatriz esbozó una sonrisa fría. «Ya veremos». Aquella noche Mariana no pudo dormir. Las palabras de Beatriz resonaban en su cabeza. ¿Sería verdad? La mantenía Dante allí solo por lástima. Se estaba engañando a sí misma, creyendo que tenía algún talento cuando en realidad solo era una mujer pobre tolerada por un hombre rico. Se levantó de la cama improvisada en la pequeña habitación del fondo y fue a la cocina. La luz de la luna entraba por las ventanas, creando largas sombras en el suelo reluciente. Mariana se sentó en un taburete y se abrazó las rodillas, permitiéndose sentir el miedo que había estado tratando de apartar. «Te he encontrado aquí». Mariana se sobresaltó. Dante estaba en la puerta. Al parecer tampoco podía dormir. Llevaba ropa informal, vaqueros y una camiseta, tan diferente de los trajes impecables que vestía durante el día. Parecía más humano así. «Perdón, no quería despertar a nadie». «No lo has hecho. Yo tampoco puedo dormir». Entró y se apoyó en la barra. «¿Te preocupa algo?» Mariana dudó. Luego decidió ser honesta. «¿Crees que sirvo para esto? ¿Para trabajar aquí?» Dante frunció el ceño. «¿Por qué lo preguntas?» «Porque no tengo formación. No he estudiado en escuelas caras. No conozco todas las técnicas que los demás saben. Quizás solo estoy estorbando». «¿Quién te ha dicho eso?» Mariana no respondió, pero Dante lo entendió. Suspiró profundamente y se acercó, sentándose en el taburete a su lado. «Mariana, tú salvaste este restaurante. No fue la técnica lo que lo hizo.
Fue el alma, fue la capacidad de crear algo que la gente siente, no solo prueba. Tienes un don que no se aprende en ninguna escuela. Sus palabras eran sinceras y Mariana sintió que se le humedecían los ojos. Gracias. No tienes que agradecérmelo. Tienes que creértelo. Se quedaron en silencio un momento. Entonces Dante dijo en voz baja, «Has cambiado este lugar, y me has cambiado a mí también». Mariana lo miró sorprendida. «¿Cómo?» Alicia me hizo una pregunta el otro día. Me preguntó si era feliz. No supe qué responder. He pasado toda mi vida trabajando, acumulando, construyendo, pero nunca me paré a pensar si era feliz. Y me di cuenta de que no lo era. Hasta que llegaron ustedes. El corazón de Mariana se disparó. Quería decir algo, pero no encontró las palabras. Dante continuó. Perdí a alguien importante hace muchos años. Juré que nunca más dejaría entrar a nadie. Pensé que sería más fácil vivir solo, sin vínculos, sin riesgos, pero solo estaba sobreviviendo, no viviendo. Y entonces apareciste tú, con tus hijos y tu coraje, y me mostraste lo que me estaba perdiendo. Mariana sintió una lágrima correr por su mejilla. Dante, yo no puedo ofrecerte nada. Solo soy una mujer con 3 hijos, sin un duro en el bolsillo, sin un futuro seguro. Me estás ofreciendo algo que el dinero no puede comprar. Me estás ofreciendo la oportunidad de ser humano de nuevo. Le cogió la mano, y Mariana sintió un calor que no había sentido en años. Era aterrador y reconfortante al mismo tiempo. Pero antes de que pudiera responder, Kael apareció en la puerta, frotándose los ojos. «Mamá, he tenido una pesadilla». El momento se rompió. Mariana se levantó rápidamente y fue hacia su hijo, cogiéndolo en brazos, aunque ya era demasiado grande para ello. Dante observó la escena con una expresión suave, casi nostálgica. Luego se despidió en voz baja y se fue, dejando a Mariana con el corazón confuso y esperanzado. Los días siguientes trajeron un cambio sutil entre Mariana y Dante. Hablaban más, sonreían más, y había una nueva cercanía que no pasaba desapercibida para los empleados. Beatriz lo observaba todo con un odio creciente. Tenía que actuar rápido. Fue entonces cuando surgió una oportunidad. Un poderoso inversor, Rogelio Campos, contactó con Dante. Rogelio era conocido en el mercado inmobiliario, un hombre que transformaba lugares antiguos en proyectos millonarios. Le ofreció una cantidad absurda por comprar el Villa Conti, derribar el edificio y construir un complejo comercial en su lugar. La condición era que Dante aceptara de inmediato, despidiera a todos los empleados y firmara un contrato de exclusividad que le impediría abrir otro restaurante en la zona durante 10 años. Dante se negó de inmediato, pero Rogelio no se rindió. Empezó a presionar, enviando propuestas cada vez más tentadoras, mostrando las cifras que Dante podría ganar. Decía que ese restaurante era un ancla, que estaba atando a Dante a un pasado que no volvería, que era hora de seguir adelante. La presión aumentó cuando el banco empezó a reclamar deudas antiguas que la familia había dejado. Dante descubrió que su padre, antes de fallecer, había pedido préstamos cuantiosos usando el restaurante como garantía. Si no pagaba en 3 meses, el banco ejecutaría la deuda y se lo quitaría todo. La propuesta de Rogelio empezó a parecer menos absurda y más como una salvación. Dante estaba dividido. Habló con abogados, revisó contratos, perdió el sueño tratando de encontrar una salida. Mariana notaba que estaba distante, preocupado, pero no sabía el motivo. Quería ayudar, pero no sabía cómo. Fue Beatriz quien le llevó la información a Mariana, pero de forma distorsionada. Buscó a Mariana en la cocina cuando no había nadie más cerca. «Necesitas saber una cosa. Dante va a vender el restaurante. Ya está negociando con un inversor. Dentro de poco, todos estaremos en la calle, incluida tú y tus hijos». Mariana sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «¿Qué?» «Es verdad. No te lo ha contado porque no quiere que te preocupes, pero la verdad es que va a aceptar la propuesta y a echarnos a todos. ¿De verdad crees que te iba a elegir a ti antes que a millones?»
Mariana no quería creerlo, pero la semilla de la duda fue plantada. Buscó a Dante esa tarde y le preguntó directamente: ¿Es verdad que estás vendiendo el restaurante? Dante se puso pálido. ¿Quién te ha dicho eso? No importa. ¿Es verdad? He recibido una propuesta, pero todavía estoy decidiendo. Mariana sintió que se le oprimía el pecho. ¿Y si aceptas? ¿Qué pasará con todos aquí? ¿Con los empleados? ¿Con los niños? Dante se pasó la mano por la cara, exhausto. No lo sé, Mariana. Estoy intentando encontrar una solución, pero las deudas son demasiado grandes. Si no acepto la propuesta, el banco se lo quedará todo de todos modos. Al menos vendiendo, puedo pagar las deudas y empezar de nuevo. ¿Y yo? ¿Y nosotros? La pregunta salió antes de que Mariana pudiera contenerla. Dante la miró sorprendido. Mariana, no, quiero perderte. Pero tengo que ser realista. Si no resuelvo esto, lo perderemos todo. Mariana sintió que se le subían las lágrimas. Entiendo. Tienes que hacer lo que sea mejor para ti. Se fue antes de que él pudiera responder. Volvió a la pequeña habitación del fondo, abrazó a sus hijos que jugaban en el suelo y lloró en silencio. Había sido una idiota. Había creído que podría pertenecer a ese mundo, que podría construir algo con Dante, pero la realidad era cruel. Ella era prescindible. Siempre lo había sido. Beatriz, sabiendo que había logrado sembrar la discordia, dio el siguiente paso. Falsificó documentos que mostraban que Mariana estaba desviando ingredientes caros para supuestamente venderlos por fuera. Creó recibos falsos, alteró registros de inventario y lo preparó todo para que pareciera real. Después, le llevó las pruebas directamente a Dante. «Señor Conti, necesito mostrarle algo muy serio». Puso los papeles sobre su mesa. «He descubierto que Mariana está robando ingredientes. Aquí están las pruebas. Está usando el restaurante para lucrarse a nuestra costa». Dante cogió los documentos incrédulo. «Esto no tiene sentido. Mariana no haría eso. Los números no mienten. Véalo usted mismo. Desaparecen ingredientes caros y coincide con los días en que ella está sola en la cocina. Yo tampoco quería creerlo, pero la evidencia está ahí». Dante miró los papeles, sintiendo crecer la rabia. Si eso era verdad, Mariana había traicionado su confianza de la peor manera posible, pero algo dentro de él se negaba a creerlo. Llamó a Mariana a su despacho esa misma noche. Cuando Mariana entró y vio a Beatriz junto a Dante, supo que algo iba mal. Dante estaba serio, casi frío. Le empujó los documentos hacia ella. «¿Puedes explicarme esto?» Mariana cogió los papeles y leyó cada vez más confusa y horrorizada. Aquello era mentira, todo mentira, pero parecía tan real, tan detallado. «Dante, esto no es verdad. Nunca he robado nada. Alguien ha falsificado esto». Beatriz suspiró con condescendencia. «Mariana, por favor, las pruebas están todas ahí, te han pillado. Al menos ten la dignidad de admitirlo». Mariana miró a Dante desesperada. «¿Te crees esto? ¿De verdad crees que yo haría algo así después de todo?» Dante quería creerla, pero los documentos parecían sólidos y estaba tan cansado, tan exhausto de luchar contra todo, que una parte de él encontró más fácil creer la mentira. «Ya no sé qué creer, Mariana». Las palabras fueron como una puñalada. Mariana sintió que algo se rompía dentro de ella. «Entendido». Volvió a poner los papeles sobre la mesa. «Mis hijos y yo nos iremos mañana por la mañana. No voy a quedarme donde no confían en mí». «Mariana, espera». «No, ya he pasado por esto antes. Ya me han acusado de cosas que no he hecho. Ya me han juzgado sin oportunidad de defenderme. No voy a pasar por esto de nuevo, especialmente no por alguien en quien confiaba». Salió del despacho antes de que las lágrimas cayeran. Beatriz ocultó una sonrisa de victoria. Dante se quedó solo, mirando los documentos, sintiendo un vacío inmenso. Aquella noche Mariana hizo las maletas. Cael le preguntó por qué se iban, y ella le dijo que era hora de seguir adelante. Julia lloró, diciendo que le gustaba estar allí. Alicia se quedó en silencio, abrazando un dibujo que le había hecho a Dante. Mariana intentó ser fuerte.
pero por dentro estaba destrozada. A la mañana siguiente, antes del amanecer, Mariana salió con los niños por la puerta de atrás. No miró hacia atrás. No podía. Si lo hacía, se derrumbaría. Caminó por las calles aún vacías de Madrid, sin un destino claro, solo avanzando porque era lo que siempre había hecho. Sobrevivir. Siempre sobrevivir. Dante se despertó y descubrió que se había ido. Sintió una opresión en el pecho que no esperaba. Bajó a la cocina y vio el espacio vacío, sin la energía de Mariana, sin la risa de Julia, sin la presencia silenciosa de Alicia. El restaurante parecía muerto de nuevo. Fue entonces cuando empezó a sospechar. Algo en los documentos no cuadraba. Llamó a un auditor independiente para revisarlo todo. En 2 días la verdad salió a la luz. Los documentos eran falsos, las firmas falsificadas, los recibos inventados, y la responsable de todo era Beatriz. Dante sintió una furia que nunca antes había sentido. Se enfrentó a Beatriz delante de todos los empleados. Ella intentó negarlo, pero las pruebas eran irrefutables. La despidió en el acto, junto con todos los que habían ayudado a difundir los rumores. El restaurante se quedó en silencio, pero era un silencio pesado, de vergüenza colectiva. Dante salió corriendo. Necesitaba encontrar a Mariana. Necesitaba pedirle perdón, explicarse, suplicarle que volviera, pero no sabía dónde estaba. Recorrió la ciudad, buscó en albergues, preguntó a conocidos. Nada. Mariana había desaparecido, llevándose consigo a los niños, y la única oportunidad de felicidad que Dante había encontrado en años. Mariana encontró refugio en una casa de acogida para familias en situación vulnerable, en un barrio de la periferia de Madrid. El lugar era sencillo, limpio, gestionado por voluntarios que hacían lo posible por ofrecer dignidad a quienes no tenían a dónde ir. Ella y los niños compartieron una pequeña habitación con otras 2 familias. No era cómodo, pero era seguro. Y en ese momento, la seguridad era todo lo que Mariana podía pedir. Las primeras noches fueron las más difíciles. Kael preguntaba cuándo volverían al restaurante. Julia lloraba en voz baja, diciendo que echaba de menos a los clientes que la hacían reír. Alicia, como siempre, se quedaba en silencio, pero dibujaba compulsivamente. Todos los dibujos tenían la misma figura, un hombre alto de traje, solo en una sala grande. Mariana sabía quién era, y le dolía mirar esos papeles. Intentó conseguir trabajo. Salió temprano por la mañana, llamó a las puertas de restaurantes, cafeterías, panaderías. Dejó currículums en todos los lugares posibles. Pero la respuesta era siempre la misma. No tenemos vacantes en este momento. Deje su contacto y le llamaremos si surge algo. Mariana sabía que no llamarían. Sin referencias formales, sin comprobación de experiencia, era una más entre miles que intentaban sobrevivir en una ciudad que no perdonaba. Por la noche, cuando los niños finalmente se dormían, Mariana se quedaba despierta mirando el techo, pensando en todo lo que había pasado. Se preguntaba si había sido una idiota al confiar, si había sido ingenua al creer que podría pertenecer a ese mundo. Pero más que nada, sentía nostalgia. Nostalgia de cocinar, de crear, de ver a la gente sonreír al probar sus platos, y aunque no quería admitirlo, echaba de menos a Dante, la forma en que la miraba, la amabilidad oculta tras su semblante serio, las conversaciones silenciosas que tenían en las madrugadas de la cocina. Mientras tanto, Dante vivía su propio infierno. El restaurante seguía funcionando, pero sin alma. Contrató a otro jefe de cocina, alguien con un currículum impecable y años de experiencia. La comida era técnicamente perfecta, pero vacía. Los clientes lo notaron, las reservas volvieron a disminuir. Las reseñas en Internet volvieron a ser negativas. El Villa Conti se estaba muriendo de nuevo, pero esta vez Dante sabía exactamente por qué. No podía dejar de pensar en Mariana, en cómo había dudado de ella, en cómo había dejado que las mentiras destruyeran algo verdadero. Pasó noches sin dormir, repasando cada momento, cada conversación, cada mirada.
Ahora se daba cuenta de que había tenido miedo, miedo de entregarse, de ser vulnerable, de arriesgar el corazón. Y cuando surgió la primera excusa para retroceder, la aceptó. Prefirió creer la mentira que enfrentar la verdad de sus propios sentimientos. Una tarde, mientras Dante estaba en su despacho tratando de averiguar cómo salvaría el restaurante de las deudas, que solo aumentaban, un hombre de mediana edad apareció en la puerta. Era uno de los voluntarios de la casa de acogida donde estaba Mariana. Había escuchado la historia y, conmovido, decidió buscar a Dante. «¿Señor Conti? Me llamo Juan. Necesito hablar con usted sobre Mariana Álvarez». Dante se levantó de inmediato. «¿Sabe dónde está?» «Lo sé. Está en una casa de acogida en la periferia, junto con sus hijos. Están bien, pero lo están pasando mal. Ella no quería que viniera, pero pensé que debería saberlo». Dante sintió que el corazón se le disparaba. «Deme la dirección, por favor». Juan dudó. «Señor, ella está herida, muy herida. No sé si quiere verlo. Necesito pedirle perdón. Necesito explicárselo, por favor». Juan acabó cediendo. Le dio la dirección y se fue, dejando a Dante con una mezcla de esperanza y miedo. Cogió el coche y condujo hacia la periferia, atravesando un Madrid que parecía otra ciudad. Las calles se volvían más estrechas, las casas más sencillas, el movimiento diferente. Dante se dio cuenta de cuánto vivía en una burbuja, protegido del mundo real al que la mayoría de la gente se enfrentaba cada día. Cuando llegó a la casa de acogida, fue recibido por una coordinadora que lo miró con desconfianza. Él explicó quién era y por qué estaba allí. La mujer suspiró y dijo: «No quiere verlo. Ya he intentado convencerla, pero es muy terca. Por favor, solo dígale que estoy aquí. Si de verdad no quiere hablar conmigo, me iré y no volveré nunca más». La coordinadora fue a la habitación y volvió minutos después. «Dice que tiene 5 minutos». Dante entró en el edificio, subió las escaleras gastadas y se detuvo frente a la puerta de la habitación. Respiró hondo y llamó. Mariana abrió. Estaba diferente, más delgada, con ojeras profundas, el pelo recogido de cualquier manera, pero seguía siendo la mujer más hermosa que Dante había visto jamás. «¿Qué quieres?» Su voz era fría, distante. «Pedir perdón, explicarme, suplicar si es necesario». Mariana se cruzó de brazos. «Tienes 4 minutos». Dante habló rápido, sin filtros, sin orgullo. Le contó sobre la investigación, sobre el descubrimiento del fraude, sobre cómo había despedido a Beatriz y a todos los implicados. Le contó cómo el restaurante se estaba muriendo sin ella, cómo él se estaba muriendo sin ella. Admitió que tuvo miedo, que dudó cuando debería haber confiado, que se equivocó de una forma que quizás no tenía arreglo. Mariana escuchó todo en silencio. Cuando terminó, dijo: «Me hiciste daño, Dante, no solo por haber creído esas mentiras, sino por haber demostrado que no confiabas en mí. Lo di todo en ese lugar, mi talento, mi tiempo, mi corazón, y lo tiraste como si no valiera nada. Lo sé, y no tengo excusa. Solo puedo pedirte una oportunidad para arreglarlo». ¿Arreglarlo cómo? ¿Volviendo al restaurante? ¿Fingiendo que no ha pasado nada? No, no quiero que vuelvas por obligación. Quiero que vuelvas porque crees que podemos construir algo juntos, no solo en el restaurante, sino en la vida. Porque te quiero, Mariana. Te quiero a ti. Quiero a tus hijos. Quiero la forma en que habéis transformado mi vida. Y sé que no me lo merezco, pero te estoy pidiendo una oportunidad». Mariana sintió que se le humedecían los ojos. «Dante, no puedo volver a arriesgar a mis hijos. Se encariñaron contigo, con el lugar, con la rutina, y cuando todo se vino abajo, sufrieron. Julia todavía llora por las noches. Alicia no habla con nadie. Kael me pregunta todos los días cuándo vamos a volver. No puedo volver a ponerlos en esa situación. Entonces déjame demostrártelo, déjame mostrarte que esta vez es diferente. Déjame ser el hombre que os merecéis». Mariana quería creerle, quería tanto creerle, pero el miedo era demasiado grande. Antes de que pudiera responder, Kael apareció en la puerta.
Cuando vio a Dante, los ojos del niño se iluminaron. «Dante, ¿has venido a buscarnos?» Dante se arrodilló para quedar a la altura del niño. «He venido a pediros perdón, a ti, a tus hermanas, a tu madre. Lo estropeé todo y quiero arreglarlo». Julia apareció a continuación, seguida de Alicia. Los tres niños rodearon a Dante abrazándolo con una fuerza que le hizo ahogar un sollozo de emoción. Mariana observaba la escena con el corazón roto. No podía negar cuánto querían sus hijos a ese hombre. No podía negar cuánto lo quería ella misma. Dante miró a Mariana por encima de las cabezas de los niños. «Por favor». Mariana cerró los ojos, luchando contra las lágrimas. Entonces dijo en voz baja: «Una oportunidad, solo una. Si la estropeas de nuevo, no habrá vuelta atrás». Dante se levantó, todavía con los niños aferrados a él. «No la estropearé, te lo prometo». Volvieron juntos al Villa Conti. El restaurante estaba vacío cuando llegaron, pero poco a poco empezó a llenarse. De nuevo, Mariana volvió a la cocina y fue como si nunca se hubiera ido. Sus manos conocían cada sartén, cada especia, cada movimiento. La comida volvió a tener alma, y los clientes notaron la diferencia. La noticia de que Mariana había vuelto se extendió rápidamente. Clientes antiguos regresaron, nuevos aparecieron, curiosos por la historia que corría de boca en boca. Una periodista de una famosa web de gastronomía pidió hacer un reportaje. Mariana dudó, pero Dante la convenció. La entrevista fue emotiva, honesta, cruda. Mariana contó su historia sin vergüenza. Habló de la pobreza, de sus hijos, de cómo la comida la había salvado. El reportaje se hizo viral. En una semana el Villa Conti tenía reservas para los 2 meses siguientes, pero no todo estaba resuelto. Dante todavía se enfrentaba a las deudas que su padre había dejado. El banco le dio un plazo final: pagar todo en 30 días o ejecutar la hipoteca. Rogelio Campos, el inversor, volvió a la carga con una propuesta aún mayor. Dante estaba acorralado. Mariana se dio cuenta de que volvía a estar distante, preocupado. Una noche, después de que el restaurante cerrara, se enfrentó a él. «¿Qué está pasando?» Dante intentó esquivarla, pero Mariana insistió. Acabó contándole lo de las deudas, el plazo, la presión. Mariana escuchó todo y luego dijo: «Lo resolveremos juntos. No es tu responsabilidad». «Sí que lo es. Si vamos a construir algo juntos, es nuestra responsabilidad», pensó un momento. «Tenemos una historia fuerte. Usémosla». «¿Cómo?» Mariana tuvo una idea arriesgada, pero que podría funcionar. «Vamos a hacer un evento, una cena benéfica, donde contemos nuestra historia y pidamos el apoyo de la comunidad. A la gente le gusta ayudar cuando conecta emocionalmente. Démosles una oportunidad». Dante dudó, pero decidió confiar. Organizaron el evento en 2 semanas. Enviaron invitaciones a clientes antiguos, empresarios locales, gente que frecuentaba el restaurante. La respuesta fue sorprendente. Todos confirmaron su asistencia. Si estuvieras en el lugar de Mariana, lo habrías apostado todo a un solo evento para salvar el restaurante, o habrías hecho otra cosa. Cuéntanoslo en los comentarios. La noche del evento, el Villa Conti estaba transformado. Mesas decoradas con sencillez y buen gusto, velas encendidas, flores frescas. Mariana preparó un menú especial, platos que contaban su historia. Cada receta tenía un significado, un recuerdo, una emoción. Dante pronunció un discurso emotivo, contando cómo Mariana y los niños habían salvado no solo el restaurante, sino a él mismo. Admitió sus errores, habló de las deudas, pidió ayuda. La respuesta superó cualquier expectativa. Empresarios se comprometieron a invertir, clientes se ofrecieron a hacer campañas de divulgación. Un grupo de inversores más pequeños se unió para crear un fondo que cubrió la mitad de la deuda. La comunidad se movilizó de una forma que Mariana y Dante nunca imaginaron posible. Pero la mayor sorpresa vino de quien menos esperaban. Al final de la noche, Rogelio Campos, el inversor que quería comprar el restaurante, pidió la palabra. Todos se pusieron tensos.
pensando que iba a estropear el momento, pero en su lugar Rogelio dijo: «He venido aquí hoy pensando que iba a cerrar un negocio, pero he visto algo más grande. He visto una familia, una comunidad, una historia que vale más que cualquier edificio, así que quiero hacer una propuesta diferente. Compraré la deuda del banco y la transformaré en un préstamo a largo plazo, con intereses bajos, para que tengan tiempo de pagar sin presión. El Villa Conti merece seguir existiendo». El salón estalló en aplausos. Mariana lloró. Dante lloró. Incluso los niños, que estaban observando a escondidas desde la cocina, lloraron. El restaurante estaba salvado. No por un milagro, sino por la fuerza de la historia que habían construido juntos. En las semanas siguientes, la vida comenzó a estabilizarse. El restaurante prosperaba, las deudas se estaban pagando, y Mariana finalmente podía respirar sin miedo al mañana. Dante, por su parte, estaba diferente, más ligero, más presente, más humano. Pasaba tiempo con los niños, le enseñaba a Kael sobre administración, escuchaba las historias de Julia, dibujaba con Alicia, y con Mariana construía algo que iba más allá del romance. Era compañerismo, complicidad, amor verdadero. Una noche, después de un servicio especialmente ajetreado, Dante llamó a Mariana a la terraza del restaurante. Había preparado una pequeña mesa, con velas y una botella de vino. Mariana sonrió, conmovida por el gesto. «¿Qué es esto?» «Algo que debería haber hecho hace mucho tiempo». Dante se arrodilló, y Mariana sintió que el corazón se le paraba. Sacó una caja del bolsillo y la abrió, revelando un anillo sencillo pero hermoso. «Mariana, apareciste en mi vida cuando estaba perdido. Transformaste este restaurante, me transformaste a mí, me mostraste que existe algo más grande que el dinero y el éxito. Me enseñaste a amar, a confiar, a ser vulnerable, y quiero pasar el resto de mi vida agradeciéndotelo. Cásate conmigo. Déjame ser el padre que Kael, Julia y Alicia se merecen. Dejemos que construyamos una familia de verdad». Mariana no pudo hablar, solo asintió con la cabeza, mientras las lágrimas corrían. Dante le puso el anillo en el dedo y la besó, y en ese momento todo tuvo sentido. Todas las dificultades, todos los dolores, todos los miedos, todo la había llevado hasta allí, hasta ese momento perfecto. Abajo en la cocina, los tres niños espiaban por la ventana, riendo en voz baja, felices de ver a su madre sonreír de verdad por fin. Y el Villa Conti, que había estado a punto de morir tantas veces, brillaba en la noche de Madrid como un faro de esperanza, demostrando que incluso en las historias más improbables, el amor y el coraje pueden transformarlo todo. Los meses que siguieron a la pedida de mano fueron de una felicidad que Mariana nunca imaginó posible. El Villa Conti ya no era solo un restaurante, se había convertido en un símbolo de un nuevo comienzo, de superación, de amor. La gente venía no solo por la comida excepcional, sino por la historia que conocían. Querían formar parte de esa narrativa, sentir que también podían creer en las segundas oportunidades. Mariana dividía su tiempo entre la cocina y los preparativos de la boda. Quería algo sencillo, pero Dante insistía en hacer una celebración que honrara su amor. Llegaron a un acuerdo. Sería en el propio restaurante, con los clientes más antiguos, los empleados que habían apoyado su viaje y la comunidad que los acogió en los momentos difíciles. Nada de ostentación, solo verdad y gratitud. Kael, Julia y Alicia estaban radiantes. Kael se tomaba muy en serio su papel de futuro hijo de Dante, ayudando en todo lo que podía, desde elegir las flores hasta probar los platos del menú. Julia no paraba de contarle a todo el mundo que su madre se iba a casar con un príncipe, aunque Mariana la corregía diciendo que Dante no era ningún príncipe, solo un hombre que había aprendido a amar. Alicia, la más callada, había empezado a hablar más. Llamaba a Dante papá en las conversaciones con sus hermanas, y cuando él la escuchó por primera vez, tuvo que salir de la sala para esconder las lágrimas, pero no todo era perfecto. Dante todavía cargaba con las cicatrices de un pasado que rara vez mencionaba.
Mariana sabía que había perdido a alguien importante años atrás, pero nunca lo presionó para saber los detalles. Pensó que cuando estuviera listo, se lo contaría. Y una noche, finalmente lo hizo. Estaban solos en la terraza del restaurante, después de un día agotador. La ciudad parpadeaba abajo, indiferente a los dramas personales de cada uno. Dante sostenía una copa de vino mirando al horizonte. «Estuve casado antes», dijo de repente. Mariana no mostró sorpresa. Se lo imaginaba. Se llamaba Laura. Nos conocimos en la universidad. Era todo lo que yo no era. Ligera, espontánea, llena de vida. Me enseñó a reír, a disfrutar de los pequeños momentos. Nos casamos jóvenes, en contra de la voluntad de mi familia, que pensaba que debía centrarme solo en los negocios. Durante algunos años fuimos felices. Hizo una larga pausa. Mariana esperó. Laura quería tener hijos. Yo seguía posponiéndolo, diciendo que no era el momento adecuado, que necesitaba consolidar mi carrera primero. Ella esperó con paciencia, pero vi la tristeza crecer en ella con cada año que pasaba. Cuando finalmente acepté, ya era tarde. Enfermó. Fue rápido, agresivo. En 6 meses se fue. Mariana le cogió la mano. Lo siento mucho. Lo peor no fue perderla. Fue saber que desperdicié el tiempo que teníamos juntos. Me centré tanto en el futuro que me olvidé de vivir el presente. Y cuando se fue, juré que nunca más dejaría entrar a nadie. Pensé que sería más fácil vivir solo que arriesgarme a sentir ese dolor de nuevo. Por eso tardaste tanto en confiar en mí. Sí, y casi te pierdo por eso. Cuando te fuiste, me di cuenta de que estaba repitiendo el mismo error. Estaba dejando que el miedo controlara mis decisiones. Pero no esta vez. Esta vez voy a disfrutar cada segundo, cada día, cada momento que tengamos juntos. Porque he aprendido que la vida no espera a que estemos listos. La vida sucede y o la vivimos de verdad o la dejamos pasar. Mariana le besó la mano. Vamos a vivir, juntos. Dante sonrió. Y fue una sonrisa verdadera, sin sombras. Juntos. Los preparativos de la boda avanzaban, pero surgieron desafíos inesperados. La madre de Dante, doña Francesca, que vivía en Milán y rara vez visitaba España, anunció que vendría para la ceremonia. Dante se puso tenso. Su relación era complicada, marcada por expectativas no cumplidas y antiguos desacuerdos. Doña Francesca nunca aprobó su matrimonio con Laura, y Dante temía que también rechazara a Mariana. Cuando doña Francesca llegó, Mariana entendió de dónde venía la frialdad de Dante. La mujer era elegante, altiva, con una mirada que parecía evaluar y juzgar todo simultáneamente. Saludó a Mariana con una fría educación y miró a los niños con una expresión indescifrable. «Así que tú eres la mujer que ha conquistado a mi hijo». Mariana no se intimidó. «Soy la mujer que lo ama y que es amada por él». Doña Francesca enarcó una ceja. «Sabes que Dante viene de una familia tradicional con expectativas. Espero que estés preparada para eso». «Estoy preparada para construir una familia basada en el amor y el respeto. Si eso cumple con sus expectativas, estupendo. Si no, crearemos nuestras propias tradiciones». Dante, que observaba la escena con el corazón en un puño, casi se rió. Doña Francesca se quedó en silencio un momento. Luego esbozó una pequeña sonrisa, casi imperceptible. «Tienes agallas, eso es bueno. Dante necesita a alguien así». En los días siguientes, doña Francesca sorprendió a todos. Pasaba tiempo con los niños, enseñándole palabras, en italiano a Kael, peinando el pelo de Julia, dibujando con Alicia. Y cuando Mariana la encontró sola en la cocina, la mujer dijo: «Juzgué a Laura en el pasado. Pensé que no era lo suficientemente buena para mi hijo, y he pasado los últimos años cargando con la culpa de no haberle dado una oportunidad antes de que fuera demasiado tarde. No voy a cometer el mismo error 2 veces. Eres buena para él, y estos niños son afortunados de tenerte como madre». Mariana sintió que se le humedecían los ojos. «Gracias, doña Francesca. Llámame nonna. Es como los nietos deben llamar a su abuela».
Y así otra pieza encajó en el rompecabezas que era la nueva familia. Faltando una semana para la boda, el restaurante recibió una visita inesperada. Beatriz, la ex segunda de cocina que había saboteado a Mariana, apareció en la puerta. Los empleados se pusieron tensos, pero Mariana pidió que la dejaran entrar. Beatriz estaba diferente, más delgada, sin la arrogancia de antes. Miró a Mariana con una mezcla de vergüenza y arrepentimiento. No debería estar aquí, no tengo derecho después de lo que hice, pero necesitaba pedirte perdón. De verdad. Mariana se cruzó de brazos esperando. Tenía envidia de tu libertad, de tu creatividad, de la forma en que la gente te quería sin que tuvieras que demostrar nada. Pasé años estudiando, esforzándome, intentando ser perfecta, pero nunca conseguí lo que tú conquistaste simplemente siendo tú misma. Y en lugar de admirar eso, quise destruirlo. Fue mezquino, cruel, y lo perdí todo por ello. ¿Qué quieres, Beatriz? Solo quería que supieras que lo siento mucho. No espero tu perdón. Solo necesitaba decírtelo. Mariana respiró hondo. No voy a mentir y decir que lo que hiciste no me dolió. Dolió mucho. Casi destruyes a mi familia. Pero guardar rencor no va a cambiar el pasado. Así que te perdono, no por ti, sino por mí, porque no quiero cargar con ese peso en el día más feliz de mi vida. Beatriz dejó caer las lágrimas. Gracias, y enhorabuena por la boda. Te mereces toda la felicidad del mundo. Se fue, y Mariana sintió que se le quitaba un peso de encima. Perdonar no significaba olvidar, pero sí seguir adelante sin ataduras. El día de la boda llegó soleado, con un cielo azul poco común en Madrid. El Villa Conti estaba transformado, flores por todas, partes, mesas decoradas con una elegante sencillez, música suave de fondo. Los invitados comenzaron a llegar, clientes fieles, empleados, vecinos, personas que habían seguido el viaje de Mariana y Dante. Mariana se vistió en la pequeña habitación del fondo, que un día fue su refugio en los momentos más difíciles. Llevaba un sencillo vestido de encaje blanco, sin exageraciones, solo delicado y hermoso. Julia y Alicia llevaban vestidos de color rosa y eran las encargadas de llevar los anillos, que él, con un pequeño traje, sería el paje. Cuando Mariana bajó al salón, todos se pusieron de pie. Dante la esperaba, en el altar improvisado cerca de los grandes ventanales, con la ciudad de Madrid como testigo. Llevaba un traje azul oscuro y cuando vio a Mariana, sus ojos se llenaron de lágrimas. Mariana caminó sola por el pasillo porque no necesitaba que nadie la entregara. Siempre había sido dueña de sí misma y ahora elegía compartir su vida con alguien. Cuando llegó al lado de Dante, él le cogió las manos y dijo en voz baja: «Estás preciosa. Tú también». La ceremonia fue emotiva. El oficiante, un amigo cercano de Dante, habló sobre el viaje de ambos, sobre cómo el amor verdadero no es el que sucede sin problemas, sino el que resiste los problemas y sale fortalecido. Dante y Mariana intercambiaron votos que habían escrito personalmente, palabras sinceras que hicieron llorar a la mitad de los invitados. Cuando llegó el momento de los anillos, Julia tropezó y casi se le cae el cojín. Todo el mundo se rió y la niña sonrió avergonzada, derritiendo corazones. Alicia le entregó el anillo de Mariana a Dante con toda la seriedad del mundo, y Kael, con el orgullo estampado en la cara, le entregó el anillo de Dante a Mariana. Los declaró, marido y mujer. Puede besar a la novia. Dante besó a Mariana bajo aplausos y gritos de alegría. Los niños corrieron a abrazarlos, y allí, en ese momento, se convirtieron oficialmente en una familia. La fiesta fue perfecta. Mariana había preparado un menú que contaba su historia a través de la comida. Cada plato era un recuerdo, una emoción, un momento memorable. Los invitados comieron, rieron, bailaron, celebraron. Doña Francesca hizo un brindis emotivo, deseando felicidad a la pareja y prometiendo visitar más a menudo para ver crecer a sus nietos. En medio de la fiesta, Rogelio Campos, el inversor que había ayudado a salvar el restaurante, llamó a Dante y Mariana para hablar en privado.
Tengo una propuesta para ustedes. No de compra. Pueden estar tranquilos. Sonrió. Quiero invertir en la expansión. Abrir una escuela de gastronomía aquí mismo, donde Mariana pueda enseñar a otras personas que tienen talento, pero no tienen oportunidades. Sería un proyecto social, sostenible, y que mantendría la esencia de lo que han construido. Mariana y Dante se miraron, sorprendidos. Era más de lo que habían soñado. Una oportunidad de multiplicar la esperanza, de dar a otras personas la oportunidad que Mariana tuvo. «Aceptamos», dijo Mariana con Dante asintiendo en acuerdo. «Estupendo. Vamos a construir algo hermoso juntos». Cuando la fiesta terminó y los invitados se fueron, Mariana y Dante se quedaron solos en el salón. Los niños dormían en la pequeña habitación del fondo, agotados de tanta emoción. Caminaron de la mano entre las mesas vacías, observando los restos de la celebración. «Lo conseguimos», dijo Dante en voz baja. «Lo conseguimos», repitió Mariana. «Y es solo el principio». Subieron a la terraza donde todo había comenzado. La ciudad dormía abajo y el Villa Conti brillaba en silencio. Dante abrazó a Mariana por la espalda apoyando la barbilla en su hombro. «¿Sabes qué es lo que más quiero de ti?», preguntó él. «¿El qué?». «Tu coraje. Podrías haberte rendido tantas veces, pero nunca lo hiciste. Enseñaste a tus hijos a ser fuertes. Me enseñaste a mí a ser humano. Transformaste este lugar. Eres la persona más valiente que conozco». Mariana se giró en sus brazos. «Y tú me enseñaste que es posible empezar de nuevo, que el pasado no define el futuro, que el amor es una elección, cada día, incluso cuando es difícil». Se besaron bajo el cielo estrellado de Madrid, sabiendo que por delante vendrían más desafíos, más luchas, más momentos difíciles, pero ahora los enfrentarían juntos, como una familia. Los años siguientes trajeron prosperidad. El Villa Conti se convirtió en un referente gastronómico, no por una sofisticación vacía, sino por su autenticidad. La escuela de gastronomía que Mariana fundó formó a decenas de jóvenes talentos que, como ella, tenían habilidad pero no tenían oportunidades. El restaurante se expandió, pero mantuvo su esencia: comida con alma, un ambiente acogedor, historias que calentaban tanto como los platos. Kael creció y se interesó por la administración, trabajando codo con Dante. Julia descubrió su amor por la repostería y creaba postres que eran verdaderas obras de arte. Alicia, la más tímida, reveló un talento para la atención al cliente, creando conexiones genuinas con los clientes que la adoraban. Mariana y Dante tuvieron otro hijo, un niño al que llamaron Lorenzo, en honor al padre de Dante. Doña Francesca los visitaba regularmente y los niños la adoraban. La familia creció, no solo en número, sino en amor. El Villa Conti ya no era solo un restaurante, era un hogar, un símbolo de que incluso cuando todo parece perdido, cuando el hambre aprieta y la desesperación llama a la puerta, siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo. Basta con tener el coraje de pedir ayuda, de aceptar el amor, de creer que merecemos ser felices. Y Mariana, la mujer que un día caminó por las calles de Madrid con 3 hijos hambrientos y sin destino, ahora caminaba por la vida con la certeza de que había encontrado su lugar. No porque alguien se lo diera, sino porque lo construyó con sus propias manos, con su propio corazón, con su propio coraje. Una tarde cualquiera, años después de la boda, una mujer joven entró en el Villa Conti. Iba acompañada de 2 niños pequeños, miraba a su alrededor con una mezcla de esperanza y miedo. Mariana reconoció esa mirada. Era la misma que ella tenía cuando entró allí por primera vez. La mujer se acercó vacilante. «Disculpe, sé que no debería estar aquí, pero necesito ayuda. Mis hijos tienen hambre y no tengo a dónde ir». Mariana sonrió, una sonrisa llena de comprensión. «Siéntese, les traeré comida». Mientras preparaba un plato en la cocina, sintió que Dante se acercaba por detrás. «Está pasando por lo que tú pasaste». «Lo sé, y vamos a ayudarla. De la misma manera que me ayudaron a mí». Dante le besó la coronilla. «Tienes un corazón gigante». «No, solo entiendo que todos merecemos una oportunidad,
Y a veces, una comida caliente y un poco de amabilidad son todo lo que alguien necesita para empezar de nuevo. Mariana sirvió a la mujer y a los niños, habló con ella, le ofreció trabajo en la cocina si quería aprender. Y así, el ciclo de esperanza continuaba, porque el Villa Conti se había convertido en más que un negocio. Era un lugar donde se transformaban vidas, donde lo imposible se hacía posible, donde el amor vencía todas las dificultades. Y Mariana, la cocinera sin diploma que un día no tenía nada más que coraje, ahora lo tenía todo. Una familia que amaba, un trabajo que la realizaba, una historia que inspiraba. Había demostrado que no importa de dónde vengas, no importa cuántas veces te caigas. Lo que importa es el coraje de levantarse, de pedir ayuda cuando la necesitas, de creer que vendrán días mejores, porque siempre vienen, para quien no se rinde, para quien sigue caminando, incluso cuando las piernas tiemblan y el camino parece imposible, para quien elige el amor en lugar del miedo, la esperanza en lugar de la desesperación, la vida en lugar de la supervivencia. Y así fue como Mariana Álvarez Conti, la mujer que un día no tenía ni dónde vivir, construyó no solo un hogar, sino un legado de amor, coraje y segundas oportunidades que continuaría inspirando a la gente por generaciones. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Mariana y Dante haya tocado su corazón. Si se han emocionado con este viaje de coraje, amor y nuevos comienzos, hagan clic en el botón de me gusta. Suscríbanse al canal y cuéntenos en los comentarios qué fue lo que más les marcó. Cada día traemos historias intensas como esta que revelan el lado más profundo del alma humana y demuestran que nunca es tarde para volver a empezar. Les esperamos en el próximo episodio.